A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Hay una cosa que me pregunto sistemáticamente siempre que veo unas declaraciones de Pedro Sánchez, que es cómo la gente le puede creer. O sea, si se queda parado en los momentos porque está repensando la mentira, se da cuenta y dice, uy, la que les estoy colando, espera que se me va a notar. Y mete una cadencia entre palabra y palabra, mete una distancia de 1 segundo, 2 segundos, porque está repensando la mentira, porque él mismo se debe estar cachondeando dentro y diciendo, pero sí que esto ni quién se lo crea. O sea, las sanciones esas de las que habla, nos percatamos, pues llevaban 1 año. Pero si las votó el Partido Socialista en el Parlamento Europeo, ¿pero qué me está usted contando? Las tramitaron ellos. Estaban comunicadas por Defensa, estaban comunicadas por Interior. ¿Pero qué me está contando este señor? Hay un mecanismo de comunicación automático, obligatorio, instaurado por la Unión Europea, que obliga a decir qué avión llega, qué matrícula tiene, qué pasaje lleva, por cierto, qué maletas lleva, si es que lleva algo delicado. Lo tiene que decir todo, lo tiene que recopilar Defensa, Defensa se lo pasa a Autoridad Civil. ¿Pero qué me está contando esta gente? Es que no pueden mentir más. Pero bueno, independientemente de eso, van a ver las imágenes porque todo fue tan casual, no nos habíamos enterado, que directamente habían reservado un casoplón, que ahora van a ver las imágenes, una mansión, su piscinita, todo pagado, los servicios, servicio personal, también por supuesto, no va a ser un narcodictador, no se va a hacer una tortilla. O sea, si somos capaces de montar un clan, no nos vamos a hacer una tortilla. Bien, muy bien. Y la tuvieron pagada durante 7 días. 7 días, no está mal. Se pagó, la factura se emitió y desde luego ahí no se ha quejado nadie, por tanto se pagó. Bien, estuvo ocupada, yo lo que sé es que los consumos, porque eso sí los tenían controlados, porque la casa cuenta con una discreción absoluta, los consumos se activaron. Es decir, alguien había dentro de la casa. ¿Estaba Delcy? Pues no lo podemos saber porque hay una opacidad absoluta, porque nos están mintiendo por todas partes y esta versión del presidente del gobierno da vergüenza ajena. O sea, evidentemente sabían que llegaba, evidentemente estaba organizado, pero si lo ha publicado Miguel Ángel Pérez, que había una agenda preparada para toda una serie de visitas. Había una cena en un determinado sitio, secreto, por supuesto, discreto, un reservado, y ahí se iban a ver con todos los ministros. Por cierto, con todos los ministros hicieron un detalle especial para decir, y con el M de Sanidad, Salvadorilla, ¿qué tal por la presidencia de la Generalidad? ¿Qué tal? ¿Qué iban a pactar? ¿Por qué era usted especial a todo el resto de ministros? ¿Qué, había determinados contratos por ahí? ¿Había envíos de algo? ¿Nos lo podría explicar? ¿Por qué usted, de todos los ministros de este gobierno que está en connivencia absoluta con una narcodictadura, usted era especialmente destacado en esa lista de connivencia? Pero bueno, Miguel Ángel Pérez, Raúl, que seguís aquí. La paradiña de Pedro Sánchez le delata, absolutamente. Es una paradiña cada 3 segundos, es que es de vergüenza. Es que se nota que está midiendo cada palabra para no meter la pata, para no decir la verdad. Porque como está mintiendo, pues tiene que medir cada palabra que dice. Y es que es alucinante que después de todo lo que sabemos, Carlos, el presidente del gobierno sigue negando la mayor. Dice que no hubo visita del Delcy Rodríguez a España. ¿Sabes lo que me recuerdan las declaraciones? No sé si veis la serie La que se avecina. Cuando empieza a inventarse las trolas Amador, literal, es literal. No, es que fui allí, pero no, yo no tenía intención, no, pero no le toqué nada, no, claro, pero no. O sea, claro, es igual, es igual. Claro. Es que este mantra que siguen negando que no visitó Delcy Rodríguez, ¿cómo que no visitó Delcy Rodríguez? Pero no estuvieron en el aeropuerto de Barajas de Madrid, España, no estuvo Ábalos con ella reunida, ¿cómo que no visitó España? Que a lo mejor le habían preparado una agenda 5 días que tuvieron que abortar y al final, pero sí visitó España. Eso es una realidad. Y luego respecto al otro que dices, Carlos, ahí todavía, yo creo que todavía queda mucha opacidad en este tema y es verdad que todos presuponemos que después de esa reunión Delcy se supone que se fue en el avión con el que había llegado, pero tampoco hay una constatación absoluta. Si lo digo con cero ironía, es que no lo sabemos. Por desgracia de un caso que se abrió judicialmente y ha habido que cerrarlo por la nula colaboración del gobierno hasta el punto de que no tenemos las imágenes, era tan sencillo como ver las imágenes. Yo no he visto un caso de un escándalo así en la vida. O sea, hay una figura que se llama obstrucción a la justicia que se tiene que aplicar. No puede ser que en un caso del Delcy se sepa que hay unas imágenes, las imágenes están ahí, sea tan sencillo como visionarlas y no las hayamos podido visionar. Eso es. Si eso no es obstrucción a la justicia, no lo sé, chicos, yo ya debo ser don Pelayo. O sea, evidentemente es un caso de obstrucción a la justicia y evidentemente ese caso, el caso Delcy, tendría que haber tenido una pieza separada y haberse derivado una cuestión de obstrucción a la justicia por parte del gobierno. ¿Quién era el responsable de AENA? Ábalos. ¿Quién es el jefe, según el resto de compañeros de la trama? Ábalos. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Es que dice el déspota, este mentiroso compulsivo que tenemos en Moncloa, el gobierno cuando se percató, canceló la visita. ¿Qué se percató? Cuando estaba en las Azores el avión, porque como bien dice Miguel Ángel, la visita no se canceló.
El avión aterrizó en España. Si lo cancelas, lo cancelas. Claro. Entonces, la visita no se canceló. Yo creo que sobra el PER. Cuando Entonces, cató las maletas, una vez catadas las maletas, ya la única anulamos. la única explicación que le daría verosimilitud a eso, si te lo crees, es que se percatasen eso cuando el avión ya había salido y entonces no tenía más remedio que aterrizar, lo cual es absolutamente increíble. Por lo tanto, por supuesto que sabían que Bueno, para iba empezar, a venir. Lo que se canceló fue las cámaras y lo que se canceló fue dar explicaciones bueno, y todo. al que le cancelaron el puesto de trabajo fue al pobrecillo que tuvo las narices, el único que se atrevió a testificar y decir lo que había ocurrido. Y a ese pobre sí, a ese sí le cancelaron el puesto de trabajo. Que tuvimos que estar algunos buscándole un puesto de trabajo. Así, literal, que sé de lo que hablo básicamente porque la testifical, por desgracia se la saqué yo, por desgracia para él y por gracia para el conocimiento de lo que estaba pasando. La famosa historia de las maletas, la persona que se atreve a testificarlas fue este hombre y le quitaron el puesto de trabajo. Y era una persona que dependía en aquel momento de AENA, gracias a Dios ha rehecho su vida laboral. Pero bueno, mienten tanto y tan mal que sale Ábalos y dice esto. Solo tenía un propósito y un contenido de ese encuentro, que yo no considero reunión, porque una reunión es otra cosa, pero en fin, es igual. Si todo es el propósito es asegurarme de cuál era su propósito y que en ningún caso tuviera la tentación de entrar en España. Y mi objetivo es que no entrara en España. Y eso es lo que conseguí. Pero no dice que se reunió. ¿Dónde se reunió? Claro. ¿En Honolulu? Sí. O sea, viene a España, pero dice que no se reúne en España. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Le evitaron? No visitó Yo- España, pero tuvo un no. encuentro con ella. Yo si fuese Ábalos no Místico. profundizaría mucho en eso de que es un encuentro, una reunión. Eso para empezar. Y segundo, pero entonces si el objetivo no era venir a España, ¿por qué aterriza en el aeropuerto de Barajas? Es la primera vez que un avión aterriza en el aeropuerto de Barajas con el objetivo de ir a Finlandia, claro. Tú tienes el objetivo de ir a Helsinki y dices, pero voy al aeropuerto de Barajas. El mítico saludo de hola, aquí estoy, lo cambiaron por hola, aquí no estoy. ¿Sabes? Ya está. Decías tú, Hola, no Carlos, he llegado. Decías tú, Carlos, lo de las imágenes de las cámaras. Es que es por sentido común, o sea, por puro sentido común. ¿No creéis que si esas imágenes no ocultaran algo contra el gobierno y hubiera sido una prueba de descargo para el propio gobierno, a las pocas horas ya estarían circulando por los medios? Y sin embargo, 4 años después están, no sabemos dónde están, se supone que están guardadas a buen recaudo, por lo menos por el juez que lo investigó, se supone, pero cuando no aparecen esas imágenes es porque obviamente se está ocultando algo que desconocemos, que sucedió aquella noche en el aeropuerto de Barajas, en ese encuentro entre Ábalos y Delcy Rodríguez que se produjo en España sin que Delcy Rodríguez visitara España, que es una cosa totalmente 4 años surrealista. después han sido incapaces de dar una explicación, aunque sea falsa, verosímil. De algo que está Es grabado. que ni siquiera han sido capaces de construir un relato coherente. relato- Claro, además, de verdad, es que, repito, de algo que está grabado. Y las imágenes, por lo menos existieron. Por lo visto y por las últimas informaciones, deben seguir existiendo. No lo sé, no lo sabemos porque no las hemos visto. No se sabe. Pero en el momento del juicio era tan sencillo como haberlas aportado. Claro. Pero vamos a ver, dice usted que tiene las imágenes. Vale, porque había un mandamiento judicial de custodia sobre esas imágenes. Dice usted que no estuvo, que no pisó. Muestre las imágenes. Es muy sencillo, de verdad. ¿Qué pasa? Que se va a ver a Koldo dando órdenes, que se va a ver cómo metían maletas ahí en trolley, todos empujando, que se va a ver el cachondeo que había. ¡Hombre, Delcy! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aldama con Delcy. ¿Qué tal la narcodictadura? ¿Cuánto está el gramo? O sea, pero ¿de qué me están hablando, por Dios? Bueno, esas imágenes no las hemos visto, pero sí vamos a ver las imágenes de Villadelsi. Este casoplón que están viendo está ubicado en la mejor zona de Madrid y formó parte de un contrato, lo pagó la trama, lo pagó, porque de hecho lo contrató Víctor de Aldama, y pagó este casoplón, son 400 metros, más toda la parte de finca, su piscinita. Las fotos están precisamente con los platos porque es que incluía los servicios, no vaya a ser que el narcodictador tenga que sacudirse las manos del polvillo y tenerse que poner a trabajar, ¿verdad? Bien, todo esto que están viendo forma parte de esa casa. Vamos a ir viendo más imágenes. El contrato se firmó por 7 días. El contrato, de hecho, comenzaba el 18. Hay una comunicación, que ya la verán, porque en breve la publicaremos, donde de hecho por parte de la propiedad piden explicaciones y dicen, el día 18 no ha venido. Qué casualidad, coincide perfectamente con la agenda de Delcy Rodríguez, porque Delcy Rodríguez no llegó el 18, llegó el 19. Y simplemente les adelanto otro dato, se pidió ampliar. Yo no sé cuándo se pide ampliar un contrato si no lo está ocupando nadie. Repito, yo no sé si estuvo Delcy. Ahora, los consumos marcaron que en esa casa había alguien.
¿Quién estuvo? Nos lo tendría que explicar la trama, nos lo tendría que explicar Pedro Sánchez, que dice que no se llegó a producir la visita. Si no se produjo la visita porque hay un contrato que lo hemos publicado en Libertad Digital, donde se fue viendo que este pedazo de casoplón, aquí tienen el contrato, había sido efectivamente contratado, pagado, facturado, registrado. ¿Por qué? ¿Por qué no se anuló? Si no iba a venir nadie, si sabían en el momento en el que nos comunicaron que era Delcy Rodríguez, una narcodictadora, dijimos que se anulaba. Entonces, ¿por qué siguió? El contrato de la casa, ¿por qué siguió? Por 7 días, 3.010,60 euros, no está de más, no está mal. No sé, a ellos, evidentemente, con el dinero que mueven de la trama les sobrarían 3.000 euros. Pero no conozco yo a nadie que regale 3.000 euros. Y este es el contrato que se estableció, repito, noches, nights, 7. ¿Vale? El día de entrada aquí aparecía 16, posteriormente sí que dijeron que era el 18. Y posteriormente incumplieron el 18 y efectivamente llegaron el 19. Y le fueron efectivamente corriendo, porque habían pagado la casa, le fueron corriendo las fechas. Y eso sí que se lo avisaron y le dijeron, no vayáis más allá de la noche del 24 porque luego tenemos otra reserva. Y el propio Víctor Aldama contestó y dijo, no, no te preocupes, el 24 terminamos. ¿Quién estuvo en la casa? ¿Quién estuvo en la casa? Porque a estas alturas, teniendo las imágenes, no tenemos ni maldita idea de quién estuvo en la casa, de si entró o no entró, de qué había en las maletas. Las maletas evidentemente se cruzaron. Y evidentemente había una furgoneta de la Embajada de Venezuela fuera. Recogió maletas, recogió a Delcy, Delcy fue, durmió, volvió, estuvo, no sabemos nada. Solo por recordar, Carlos, decías tú lo que publicamos en Libertad Digital de la agenda y cuadra absolutamente. Con las fechas. Porque, efectivamente, porque la agenda que la había preparado Aldama a Delcy se extendía hasta el 23 de enero incluido, que creo que era jueves. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que, como dice, se amplió al 24 la reserva. ¿Por qué? Porque el mismo día 23 todavía tenía agenda Delcy en España. Por cierto, con lo cual, el momento en el que se amplía un día es el día 21. Y en esa fecha Delcy ya había llegado a España. Entonces aquí hay muchas cosas que nos tendrán que aclarar. Hombre, hay muchas pero cosas. no se aclara nada, porque aquí te dicen, no, la visita no se produjo. ¿Y qué se produjo? Dicen, el objetivo no era viajar a España. ¿Y cuál era el objetivo? Entonces, ¿para qué para Ahora aquí? dirán, Delcy no estuvo en esa casa. ¿Y quién estuvo? Claro, es que no, pero dígame usted. A ver, fíjate que hay una segunda posibilidad, porque en ese vuelo, vamos a ver, la gente de la oposición venezolana está afirmando que venía bastante más gente y que venía un tal Jorge Ramírez Ochoa. Jorge Ramírez Ochoa tenía negocios por todas partes, tiene negocios por todas partes con Aldama. Jorge Ramírez Ochoa es el hombre fuerte en estos momentos a nivel empresarial de la narcodictadura venezolana, hasta el punto de que tiene una deuda de 1.200 millones de dólares con PDVSA. PDVSA gestiona las mayores reservas petrolíferas de todo el planeta, las de Venezuela, y tiene 1.200 millones de dólares de deuda, que ha cambiado, por cierto, lo cambia por alimentos en el mercado negro y lo revende con el precio inflado a una población que se está muriendo de hambre. Es que estamos hablando de esto. O sea, esta es la calaña. Bien, se habla de que podría estar esta persona y de la que no hay duda que está porque estuvo en Fitur, por cierto, con Begoña Gómez, por cierto, la noche posterior a la llegada, era Félix Plasencia. A mí esta historia de si llega Delcy Rodríguez, malo porque la Unión Europea la ha sancionado y Félix Plasencia, que era el ministro compañero, es bueno, forma parte Félix Plasencia de la misma narcodictadura asesina. Si vino Delcy se dieron cuenta, que es una hipótesis, de que se estaba montando demasiado jaleo, que podía haber filtraciones. Pasó una noche, no pasó una noche, estuvo en Villa Delcy, se quedó en el apartamento y la convencieron para que se fuera y que dejara con todo lo que tenía que hacer, las maletas más Félix Plasencia, lo mismo me da que me da lo mismo. Es la misma negociación y la misma presencia de la narcodictadura. A ver si ahora va a resultar que el ministro compañero no forma parte de la narcodictadura. O sea, yo no sé qué es lo que ha ocurrido, lo que sé es que se está ocultando y quien lo oculta es el gobierno. Y si lo oculta el gobierno es porque saben perfectamente que el relato real perjudica al gobierno, si no lo estarían contando. Y hemos conocido, Carlos, en el informe de la UCO también, pues esos negocios con lingotes de oro entre Víctor Aldama y Delcy Rodríguez. Es decir, yo creo que todo lo que rodea, toda esta nebulosa que rodea la trama de Koldo relacionada con el tema de Delcy, yo creo que no hay que dejar de lado. Todo lo contrario, yo creo que hay que seguir profundizando, porque si ya en un primer informe de la UCO se ha averiguado que estaban negociando con lingotes de oro, ¿qué otras cosas no habrá negociado Aldama con Delcy a través de Koldo, con Ábalos? O sea, yo creo que hay que seguir tirando de la manta porque todavía hay más misterios que pocas certezas en este caso. Es que hay una voluntad evidente y elocuente de ocultarlo. Porque aquí lo que se dice es, no, esto no pasó y vale ya, como decía la fiscal aquella famosa del 11M. Pero no se da ninguna explicación alternativa. Entonces, simplemente se oculta lo que pasó.
pero porque si realmente fuese mentira y hubiese pasado otra cosa, no habría que esforzarse tanto en decir esto no ha pasado, sino en explicar lo que realmente ha pasado. Pero aquí nos quedamos en no se produjo, no, y que, insisto, que se produjo, explíquenoslo. A ver, aquí hay una persona que en la primera versión Ábalos aseguró que era el que le había hecho la llamada y poco menos que le había empaquetado la recepción de Delsi. Luego fueron cambiando porque fueron mintiendo y a más mentiras y demás. Pero esa persona de la que dice Ábalos que le comunica tienes que ir a recoger a Delsi era Marlaska. Esa fue una de las versiones de Ábalos. Bien, Marlaska es el responsable porque la seguridad aérea forma parte de Defensa. Defensa tiene que comunicar bien el avión. Si comunicó el pasaje, tuvo que comunicar el pasaje. Si no comunicó el pasaje, tuvo que solicitar permiso para no permitir la entrada en espacio aéreo español, que es la que lo protege, es Defensa, para expulsar ese avión. No se expulsó. Por tanto, tenemos que partir de la base de que o comunicó el pasaje o desde luego se le permitió con algún argumento que entrara en espacio aéreo español. Pero en el momento en el que pisa suelo pasa a ser dependencia y competencia de un tal Marlaska. Ahí se cruzaron maletas y se cruzaron sin ningún tipo de control, ni de blanqueo, ni de materiales, ni de nada. Esa orden tuvo que partir obligatoriamente de Marlaska y Marlaska debería dar explicaciones y en vez de explicaciones dice estas cosas. Dentro de la información que obraba, dentro de los señalamientos Schengen, de que esa persona tuviera acceso al espacio Schengen. Y como verán ustedes, no pisó espacio Schengen, la comisión no abrió ningún expediente y se cumplimentó efectivamente el compromiso. O sea, lo que tenemos claro es que ocurrió exactamente lo contrario, que se pisó espacio Schengen, sino cómo bajas las cosas de un avión, sino cómo se pasea ella por una terminal que es España. Pero va a más Marlaska, atención. Yo la única intervención que tuve en ese tema es cuando a mí se me hace referencia a la llegada de un avión, de sus ocupantes, pido la información concreta y de esa información sale que una de las personas, en este caso la que he hecho referencia, la que hoy es vicepresidenta de Venezuela, tenía una prohibición de pisar suelo Schengen. Pues yo recuerdo la primera versión de Ábalos y Ábalos dijo lo contrario, dijo que Marlaska le había pasado la llamada y que le había empaquetado la visita y no recuerdo ningún desmentido de Marlaska en aquel momento. Es curioso. Deben ser como las denuncias de Rejón, que pasados 3 años aparecen. Además esta señora, si no me equivoco, estuvo en la sala de autoridades. Estuvo en la sala de... Es un apartamento que está, según entras, mirando desde que... Lo conozco porque me fui a ver si eso era España y soy el único sancionado por el caso de él, si es una cosa surrealista. Y efectivamente, si tú miras al frente, que tienes ahí todo el sistema de control, tienes los arcos detectores, a mano derecha hay un apartamento en el cual estuvo. Estuvo porque eso, no solamente el testigo que lo certificó, sino la gente que estaba cuando yo entré, me dijeron, sí, aquí estuvo esta persona. Sí, estuvo aquí. Sería sorprendente que en el aeropuerto de Madrid a las autoridades se les sacase el espacio Schengen, ¿no? Sí, no, o sea, entonces, si estuvo ahí, estuvo. Yo entré con el coche, fue 2 o 3 noches después de que se conociera la noticia, vamos a certificar si esto es España o no es España. No se me paró. O sea, yo llegué directamente desde la 2, cogí el desvío, terminal ejecutivo a Barajas, me metí con el coche con 2 narices, lo aparqué delante de la puerta, nadie me dijo ni mu, me levantaron la barrera al pasar, nadie me pidió ninguna identificación, me metí dentro, de hecho había unos plásticos porque estaban pintando, les pedí por favor que me quitaran los plásticos y digo, es que no puedo pasar a la terminal y digo, ¿este es el apartamento donde estuvo Delsi Rodríguez? Sí, este es, pasa. Lo estuve filmando, lo grabé, colgué los vídeos y me cayó una multa de 100 euros. Porque es que había grabado una zona secreta. Claro. Yo tócate las narices. Es que se aferran a esta cosa de que si en los aeropuertos, esos espacios de tránsito... Vamos a ver, aterrizó en España, ¿no? Aterrizó y entró en España. Espacio Schengen y dejémonos de caralladas, con perdón, porque es una tomadura de pelo. Esta señora aterrizó en Madrid, aterrizó en espacio Schengen. Sea la terminal no sé qué, no sé... No, pero además, a ver, es que vuelvo al origen de este bloque. Vamos a ver, que ha habido una casa pagada, un casoplón, una mansión... durante 7 días. O sea, si no les importa gente de la trama, explíquennos quién estuvo en esa casa, que sería lo conveniente. El problema, Carlos, es que es muy difícil mantener una mentira durante 4 años en la cual han participado varios personajes y de ahí las paradiñas de Pedro Sánchez, de ahí pues los matices que dice por un lado Marlaska, las otras cosas que dice Ábalos en otra comisión. Al final están todos metidos en la mentira, pero cada vez que hablan del tema dan una versión distinta, dan matices distintas, datos nuevos. O sea, mienten todos y es muy difícil mantener una mentira. Y esto espero que la justicia haga su trabajo y al final, tarde o temprano, acabe cayendo y por lo menos sepamos algo más de lo que sucedió aquella famosa noche. ¿Tú crees que, efectivamente, por eso quería ir, ¿tú crees que en los nuevos informes que aparezcan de la UCO
¿Se va a dejar esto por si se quiere reabrir la pieza o el caso del Seagate? Porque hay que recordar que estos sobreseimientos, estos archivos, son provisionales. Si aparece información nueva, y yo tengo toda la sensación de que evidentemente ha aparecido información nueva, se podría reabrir el caso. ¿Tú crees que va a haber informes dentro del caso de la trama Koldo sobre Delsi, que los va a haber o están esperando a que se reabra el caso en caso de que lo solicite el juez? ¿Qué puede ocurrir? El problema, Carlos, es que al final la UCO trabaja a petición y lo que le marca el juez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el juez Peinado todavía no se ha dirigido oficialmente a la UCO y le ha dicho, oiga, en los análisis del dispositivo de Aldama, la información que haya relevante a Begoña Gómez, envíenmelo al juzgado. No lo han hecho el juez Peinado. Entonces, tampoco sabemos si la intención del juez Moreno es seguir ahondando en el caso de Delsi, porque, como digo, me parece muy significativo que la exposición razonada, uno de los grandes temas principales de este informe de la UCO era el caso de Delsi, y que no lo incluya en su exposición razonada. A mí eso me parece muy misterioso y también me parece muy relevante. Y es que hay que decir que aparte de la parte exótica de Delsi, Venezuela, etcétera, es que hay que decir que también está ligado al rescate de Globalia. Porque es que estaba, el régimen de Nicolás Maduro tenía un acuerdo comercial con Globalia, había deudas entre ellos, es decir, no creo que sea simplemente una cosa exótica que está ahí, que queda muy bonito y que le da un aspecto más a la trama que parece la serie de Narcos. O sea, más allá de eso, yo creo que también tiene relevancia para investigar el tema del rescate a Globalia. Bueno, de hecho, el juez Ismael Moreno habla de, creo que la palabra que utiliza es precariedad de la situación económica de Globalia. En esa precariedad podía quitarles esa precariedad, la ayuda de 141 millones, que por cierto no se está hablando nada. Nadia Calviño acababa de conceder en mayo del 20 una ayuda de 141 millones vía ICO. Cuidado, y el juez Ismael Moreno ha puesto el dedito, y ha dicho esto también, esto también para adentro. Esa ayuda, evidentemente, podía enjuagar esa precariedad, pero la recuperación que está citando Miguel Ángel Pérez de los 200 millones de la deuda que tenía Venezuela en favor de Globalia, en caso de que lo recuperara, y se supone que para eso venía también Delsi Rodríguez, también hubiese eliminado esa precariedad. Si van juntando, todo tendría que haber computado de cara al rescate, porque si ya tenías más dinero recuperado por vías naturales, ¿por qué te voy a dar más dinero en el rescate? Es decir, efectivamente, en el análisis del rescate hay que meter todo, porque todo o sitúa en posición de precariedad a la compañía y justifica determinada entrega de dinero, o no lo justifica. O resulta que se puso más dinero pese a que se estaba recuperando, lo cual sería un escándalo sideral. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente bloque, porque mientras, ¿qué hace? Bueno, aparte de que si denuncias, Errejón, para arriba, para abajo, la gente ya se nos empieza a despistar del caso Koldo, aparte de todo eso, empieza a filtrar a través del grupo Prisa del País los vídeos de eso que ya denomina la gente como Disney Sánchez. Dios bendito, qué vídeos. Vamos a analizarlo porque esto es lo que ellos han diseñado para intentar despistar y hacer quedar bien al presidente. Ridículo, la palabra ridículo se queda corto.